Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da para poder seguir meditando en este precioso libro, la palabra de Dios. Qué bueno es cada día poder descubrir tantas cosas preciosas que el Señor nos ha dejado para poder seguir creciendo en la gracia del Señor. Disculpen la tardanza, hubo un descuido en mí en cuanto a la lista, así que bueno, vamos a tratar de enviarlo en esta mañana. Veníamos meditando en el libro en el libro del profeta Ageo, en cuanto a lo que Dios reclamaba de su pueblo Israel. En estos dos capítulos veníamos viendo que es muy sencillo diagramar este contenido y lo podemos ver en cuatro mensajes claramente delineados. Tenemos la prioridad, que era volver a la construcción del templo, en el capítulo 1, versículo 3 al 11. En la perspectiva, la gloria de Dios, que llenaría esa casa, del 12 al 15, y del 2 al 19. La pureza necesaria para esa casa, del capítulo 2, versículo 10 al 19. Y las promesas, confianza en las promesas que tienen las profecías del capítulo 2, del 20 al 33. El ministerio de Ageo fue cumplido, exhortó a sus hermanos a involucrarse en el servicio de edificación. El propósito fue cumplido, la obra se llevó a cabo. Una de las grandes lecciones es tener este mensaje alentador que exhorta y anima a ocupar diferentes lugares en la obra para que la misión pueda ser cumplida. Al leer estas indicaciones podamos aplicarla a nuestra realidad y vivir este llamado que Dios nos hace en todo tiempo a cada uno de nuestros corazones. Ahora vemos allí en el capítulo, veníamos meditando hasta el capítulo, del capítulo 1 hasta el versículo 4. Ahora vamos a ver el versículo 5 del capítulo 1. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El versículo 6 también vamos a verlo, dice, sembráis mucho y recogéis poco, y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí vemos y lo que muestra Dios a Israel, el profeta Ageo, por medio del profeta Ageo, a considerar su andar y también a considerar nuestro andar. Después de quitar cualquier maquillaje o máscara espiritual de la profunda necesidad que el pueblo de Dios tenía, comienza la exhortación por parte de Jehová. Dios pide que su pueblo medite, o que considere, o que tome conciencia. Dice en este versículo, en esta palabra se reitera en las páginas de este libro, dice en el versículo 5, meditad sobre vuestros caminos. En el versículo 7 dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En el capítulo 2, versículo 15, nos dice, ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante. Y en el versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón. Era tiempo de reflexionar, poner en examen cada acción y examinar los motivos que tenía para actuar. El salmista, clamando a Dios, ruega por el examen más profundo en su corazón. Y dice así estas palabras, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Salmo 129, 23. No podemos negar que cada día necesitamos un examen a la luz de la palabra de Dios. Es la que nos indicará cómo está nuestro estado del corazón delante de Dios. Primero vemos las motivaciones. El pueblo de Dios en el tiempo de Ageo las tenía equivocadas. El celo de Jehová se ha perdido.
Todos estaban entusiasmados, pero por el trabajo para preparar sus propias casas. En segundo vemos nuestras prioridades. Prosigo a la meta, podría decir el apóstol Pablo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Nuestra meta prioritaria debe ser Cristo formado en nosotros. El apóstol de los gentiles no consideraba haber alcanzado la meta, pero olvidando lo que queda atrás, se extendía a lo que queda adelante. Él se consideraba como un corredor en una carrera cuya prioridad más importante era llegar a la meta. La meta para el creyente es el fin de la carrera, donde Cristo, el juez justo, recompensará las intenciones del corazón. Y vemos aquí también en tercer lugar nuestras actitudes. Es importante que meditemos sobre el andar de nuestra vida cristiana. El apóstol podía decir, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. En Efesios 5:15. En los capítulos 4 y 5 de la carta a Efesios, Pablo nos entrega una serie de indicaciones sobre el andar del creyente. Andar en unidad, andar en amor, andar en luz y andar con cuidado. Andar con armonía son los diferentes temas que deben marcar el andar diario. Tener actitudes necias provoca tiniebla y oscuridad. Esto significa que debemos andar con inteligencia. Es necio andar a los tropiezos y nunca procurar conocer la voluntad de Dios. Éramos en otro tiempo hijos de desobediencia. Hoy somos hijos de Dios y debemos andar en amor. En el versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, y no se saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El mensaje de Dios para su pueblo era despertar el celo por el Señor de la obra. ¿Qué debían ver? Su situación de devastación. Vemos allí también en el versículo 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Una situación de pobreza total. Más trabajo, menos paga, más ropa, menos abrigo. Y la última frase del versículo 6 es muy sugestiva en el original. El que se alquila como empleado se vende a sí mismo por un saco de agujeros, o sea, vas desgastándose a favor de otro, por un salario que se gasta tan pronto como se recibe. Inflación, la tenemos siempre tan latente y cerca en nuestro país. Todo escaso y caro. Hay quienes deducen que el texto se refiere a una moneda devaluada. Sequía total, aquí en este versículo 6 y 11. A esto se suma que Dios cerró las ventanas de los cielos para no enviar lluvia bendita. ¿Cuál mal se sentían ellos? Ellos debían considerar seriamente si habían ganado algo con buscar lo suyo propio, olvidando todo aquello que la ley de Jehová les pedía. Y cuántas veces nosotros también de esta misma manera como Israel andamos, buscando en este mundo satisfacer la ansiedad que a veces nos lleva este mundo para desviar el propósito sublime de parte de Dios, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En nada habían prosperado mientras descuidaban sus deberes frente a Dios. Fíjese cómo obra la matemática humana. Ellos pensaron en evitar la pobreza con no ocupar el tiempo en el templo de Dios. Ellos guardaban dinero para sí solos, pero alejarse de los signos y la voluntad de Dios trae a las almas pobreza. Así nos sentimos nosotros. Hasta, ¿cuántas veces decimos, hasta el Señor me ha desamparado?
Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, dice Proverbios 13, versículo 7. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene la pobreza. Proverbios 11, 24. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor en su palabra. En vez de engañar a Dios, estaban engañando a sí mismos. Qué gran lección es aprender a dar lo mejor a Dios. Nuestros planes, nuestros sueños, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros dones. El dar espiritual es el dar bíblico. El dar en el cristiano no depende de las circunstancias materiales que nos acompañen, ni dependen de las convicciones espirituales que tengamos. Los creyentes allí en Macedonia, en 2 Corintios, capítulo 8, eran pobres y pasaban por difíciles momentos de prueba. Sin embargo, el amor por su Señor les impulsó a participar en la ofrenda. El dar del creyente fluye de un corazón cambiado por el Salvador y transformado por la obra del Espíritu Santo de Dios. El primer fracaso en su ruina es sembrar mucho y recoger poco. Es decir, hay un fruto que es escaso e insuficiente. Comer y no alcanzar satisfacción. Beber y no eliminar la necesidad. Vestirse y no abrigarse. El Señor Jesucristo indicó lo insensato que es vivir para las cosas materiales. Las tales eran tesoros materiales y como tales no eran duraderas. Las telas eran tesoros que las polillas arruinaban. El óxido arruina los metales y los ladrones hurtan las riquezas, pero los tesoros usados para la gloria de Dios son una inversión eterna y duradera. Por lo tanto, los hombres deben buscar el reino de Dios. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios. Venid, comprad. El profeta Isaías podía decir. Sin dinero y sin precio vino y leche. Y hay una hermosa exhortación. ¿Por qué? Y pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Dice, gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosuras. Isaías 55, 1 y 2. Dios nos lleve en este día a quitar todo lo infructuoso de nuestras vidas y podernos dar un sacrificio, podernos dar en un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y que mañana seguiremos meditando en estos preciosos versículos de estos 2 capítulos de Ageo. Que el Señor les bendiga.